al libro de Juan, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 1 hasta el 5. Leo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Oremos. Señor y Dios, en esta hora rogamos que tu Santo Espíritu sea quien dé testimonio a nuestras almas de tu palabra, y Él nos convenza de justicia, de juicio y de pecado, y seamos vueltos a ti, recuperados por la sangre de aquel que se hizo hombre, para dar gloria a tu nombre, pero también para volvernos a ti, a una relación plena y cabal. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Juan, al escribir este evangelio, quiso dar a aquellos a los que les escribía una visión del Cristo crucificado que sobrepasara la debilidad de nuestro entendimiento. ¿Por qué Juan querría hablarnos al querer escribirnos un evangelio que se concentrara en la persona de Jesús? ¿Por qué él hablaría del principio? ¿Por qué él hablaría de la creación? ¿Por qué hablaría de tantas cosas cuando podría ir, como algunos de los evangelios, a la genealogía, como otros, al nacimiento de Jesús en un pesebre? Juan, en este hermoso evangelio, trata de darnos una visión de Jesús que sobrepasa realmente nuestra comprensión. Juan, en su evangelio, trata de mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios. Trata de demostrarnos que Él, como Hijo de Dios, no era un hombre común, y por lo tanto sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Y nosotros notamos que en este evangelio, en los primeros versículos, al hablar de Jesús, porque todo el evangelio se concentra en la persona de Jesucristo, Él comienza hablando de Jesús de una manera un poquito diferente. Él le llama a Jesús el Verbo, la palabra, el Logos de Dios. Y aunque podríamos traer algo de argumento en cuanto a esa frase, a esa palabra, el Logos, me concentraré en lo que dice Juan de Jesús. ¿Qué dice Juan de Jesús en los primeros versículos? En el principio era el Verbo. Eso es lo que Juan dice en primer lugar de Jesús. Dice que Él es el Verbo de Dios, la palabra de Dios, y que Él estuvo desde el principio. Y esa palabra, el principio, nos remonta a Génesis, al inicio de la creación. Nos remonta a aquel momento, bueno, si podría llamarse momento, a la eternidad en la que no existía absolutamente nada, sino solamente era Dios. Y en la eternidad, Dios, por su palabra, comienza a llamar las cosas que no son. Y esas cosas que no eran, eran. Sea la luz. Y fue la luz. Creó los cielos, creó la tierra. Entonces Juan nos está remontando al inicio de la creación.
en la eternidad. Y Juan nos está diciendo que el verbo, el Señor Jesucristo, era en el principio. En el principio era el verbo. Eso es lo primero que Juan nos dice. Y el verbo era con Dios. Juan nos está hablando de Jesucristo como aquel que estaba desde el inicio de todo. Él estaba allí, estaba con Dios, distinguiéndolo, separándolo, tratando de señalarlo como una persona. Y él añade, para que no haya turbación en aquellos que están leyendo su evangelio, que ese verbo era Dios. El verbo era con Dios, estaba con Dios, junto a Dios, desde el inicio en la eternidad, pero ese verbo también era Dios. Y esta distinción él la está realizando para que aquellos que leen su evangelio comiencen a comprender la anchura, la grandeza de la persona a la cual él está describiendo. Porque él está describiendo una persona que estaba desde el principio con Dios, desde el principio de lo creado, en la eternidad, y está describiendo una persona que era Dios. Estaba con Dios y era Dios. Poseyó gloria, la misma gloria de Dios. Poseía el mismo poder, la misma eternidad que Dios. Existió desde la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo es verdadero Dios. Dios era la palabra. No era un ángel con el cual Dios se complementaba. No había tal cosa en la eternidad. Antes de lo creado, los ángeles son parte de lo creado. Cada vez que alguien me dice, no, porque cuidado con los demonios, eso es una criatura. Posiblemente más fuerte en algunas cosas que yo, pero es una criatura, depende del creador. Está atada al creador. Entonces no puede ser que esté hablando de una criatura aquí. Y tampoco en ninguna parte de las escrituras se le va a dar el título de Dios a una criatura. Esa persona que estaba con Dios, que era Dios, Juan en su evangelio lo convierte esto en una descripción del Señor Jesucristo. Es el Dios perfecto, igual al Padre en cuanto a la divinidad, coeterno con Él y de la misma sustancia del Padre. Antes de que los mundos existiesen, Él era. Y así comienza a hablar de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 2 nos dice, este era en el principio con Dios. Nuestro Señor Jesucristo es una persona distinta del Padre. Este era en el principio con Dios. Y sin embargo, forma con Él un solo ser. El Padre y la Palabra son un solo ser. Aunque dos personas distintas, están aunadas por medio de una unión inefable. Donde quiera que estuviese Dios Padre por toda la eternidad, allí estaba Dios el Hijo. Y el Verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. Iguales en gloria, coeternos en majestad, uno en esencia divina. Pero Juan sigue añadiendo algo más en su descripción de ese verbo, de esa palabra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan nos está diciendo ahora que ese verbo que era con Dios, que era Dios, también es el creador. También es el creador. Todas las cosas por Él, hablando del verbo, porque de Él es que estamos hablando, por Él fueron hechas. Él es el eterno. Él es el creador. Nuestro Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Usted va a la carta de Pablo a los Colosas, a los hermanos de Colosas, y verá que habla de Cristo como el creador de todas las cosas. El primero, el primogénito. El diseñador de todas las cosas.
todas las cosas por el verbo, por la palabra, que era Dios y que estaba con Dios, fueron hechas. Lejos de ser una criatura de Dios, Él es el creador de todas las cosas. Y Juan continúa en su descripción. Miren cómo él está dando una imagen del Señor Jesucristo, porque este evangelio es del Señor Jesucristo. Habla del Señor Jesucristo, y si usted siga observando más abajo, verá que el versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. No está hablando de un ángel, está hablando del Señor Jesucristo. Se hizo carne y estuvo entre nosotros, vivió entre nosotros. Es decir, que Juan está hablando de una persona a la cual él podía describir desde la eternidad, pero que fue una persona que caminó también entre ellos y que él de manera particular tuvo el privilegio de conocer y de recostar su cabeza en su pecho. Juan está describiendo una persona gloriosa. Dice en el versículo 4, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué descripción del Señor Jesucristo? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él mismo es la vida, el creador. De él proviene la vida. Él da vida a quien él quiere. Y es sorprendente ver cómo en los evangelios esto es una verdad que donde la gloria de Cristo resplandecía una y otra vez. Una mujer con un flujo de sangre, enferma durante 12 años, estando en medio de una multitud, Jesucristo caminando, y detrás de él esta mujer viene y le toca el manto, porque en su mente decía, si solamente lo toco, seré sana. Y que ella viniera y tocara el manto del Señor y fuera sanada. La vida emanaba de él. La vida misma emanaba de él. Una niña muerta, y él simple dice, todo el mundo llorando porque la niña está muerta, y él le dice, no se preocupe, que ella está durmiendo. ¿Cómo que está durmiendo? Está muerta. Y él simplemente llama a la niña, como si uno llama a un muchacho, mira muchacho, levántate, despiértate, talita kumi, niña, levántate, muchacho, párate. Y la niña simplemente se paró. Lázaro, 4 días. Hasta olía mal, dijo Marta. Señor, huele mal. No abra la tumba. Él es la vida. Él da vida. Todas las cosas subsisten en Él. Eso es lo que Pablo dice en Colosenses. Todas las cosas de Él dependen. Él es el creador de todo. Y así Juan describe al Señor Jesucristo. Lo describe como la vida misma, la luz de los hombres. Él es la luz del hombre. Y él está hablando, describiendo al Señor como alguien que está por encima de cualquier ser. Juan está señalando a Jesús como Dios. Él es Dios. Él es Dios. La buena dádiva para nosotros es que Jesucristo, el Hijo de Dios, por quien todo fue hecho, la luz de los hombres, la vida misma, está entre nosotros. Juan se deleita en explicar a los hermanos a través de su evangelio que en quien tienen que creer ellos es la vida, es la luz, es el creador, es Dios. ¿Por qué le llamaron a Jesús Emmanuel? ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Jesús es Dios y está en medio nuestro, está con nosotros. Y Juan está usando esta descripción, hermanos, porque la gran necesidad del hombre no podía ser suplida por ningún ser que no fuese el mismo Dios. No podía ser suplida por ninguna criatura, por ninguna especie. Nada puede suplir la necesidad del hombre.
la condición en la que nosotros hemos caído, no se puede responder a esa situación, a esa posición, a ese estado que tenemos nosotros con una simple criatura. Por eso él describe con lujo de detalles. Y esta descripción, amados hermanos, es como dirían los españoles, es alucinante la persona de la cual él está hablando. Es que es sorprendente, es que él es el verbo. Él era con Dios, él estaba con Dios, él es Dios mismo. Él es desde el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida era la luz de los hombres. Y él dice, esa luz en las tinieblas resplandece. Y ese último punto, esa última descripción, esa es la que yo quiero que meditemos nosotros antes de tomar el pan y el vino. Amados hermanos, Él, el Señor Jesucristo, se hizo hombre, como dice el versículo 14 de Juan 1, y aquel verbo, aquel Dios, aquel que estaba con Dios, aquel que es Dios, aquel que es la luz de los hombres, aquel que es la vida, aquel que es el creador, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice el versículo 14, lleno estaba él, lleno a plenitud, lleno sin medida, lleno de gracia, lleno de verdad. Sin medida, él poseía toda la gracia sin límite. Juan dice, él fue que vino a buscarnos. Emmanuel fue que vino a salvarnos. Y nosotros venimos a celebrar que Emmanuel, Dios mismo, se encarnó y se hizo hombre, el creador, con el fin de que Dios fuese glorificado, con el fin de exaltar y engrandecer el nombre de Dios, con el fin de atraer a los hombres de vuelta otra vez hacia sí mismos. El verbo se hizo carne. Él es la luz en las tinieblas. Él es la luz. Y uno se pondrá a preguntarse, ¿por qué Juan inició su mensaje de esta manera? ¿Por qué escribió su mensaje viendo la eternidad, mirando al Cristo en la eternidad, mirando al Cristo creándolo todo, mirando al Cristo como la vida y la luz de todo? ¿Por qué? Porque la luz, dice versículo 5, las tinieblas resplandece. Hermanos, amados hermanos, aquí se describe la condición en la que el mundo se encontraba. La condición de tinieblas y de muerte espiritual en la que el mundo al día de hoy se encuentra. Nadie más podía venir a quitar la oscuridad en medio nuestro, sino la luz misma. Nosotros no podemos quitar nuestra propia ceguera, nuestra propia oscuridad. Es la luz que tiene que venir a quitarla. Nosotros no podemos venir a reconstruir, volver a levantar otra vez todo lo que hemos destruido con nuestro pecado. Tenía que venir el mismo creador. Tenía que venir el mismo creador. Nosotros no podemos volvernos a Dios. Por eso tuvo que venir el verbo, que era con Dios, que era Dios, para regresarnos otra vez a Dios. Tuvo que venir Él para restaurarnos, para buscarnos, para sanarnos. Cada detalle que Juan está dando aquí era necesario. Era Dios mismo la única persona que podía regresarnos a Dios. Era Dios mismo la única persona que podía sacarnos de las tinieblas en las que nosotros aún hoy vivimos. Dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. En el mundo estaba. ¿Quién fue que vino al mundo? El Señor Jesucristo. ¿Quién fue que se encarnó?
Es el Señor Jesucristo, del cual Juan daba testimonio diciendo: yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Es más, viene detrás de mí uno que es antes que yo. Juan, y ese trabalengua, si usted se pone a pensar, el Eterno, el creador de todo, obviamente fue antes que Juan. Si usted lo puede ver así, usted entenderá el trabalengua de Juan. El que era antes que yo, el Eterno, el Todopoderoso, Dios, es el que viene después de mí, que ahora yo estoy preparando, allanando su camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Él estaba allanando el camino del Señor a aquel que viene detrás de él, pero que era primero que él. Por cuanto es Dios, por cuanto es el Eterno. El Eterno, algo que es incomprensible, se encarnó. Y ahí los salmos nos ayudan. Los cielos de los cielos no le pueden contener. A su enojo huye el mar. Los cielos se recogen a su enojo. Ese Todopoderoso se encarnó. Se hizo hombre. Eso es lo que dice el versículo 14. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo le desechó. El Verbo, Cristo, vino al mundo. El Dios eterno, el Hijo, nuestro Creador, aquel que lo hizo todo, la luz y la vida de los hombres, se hizo hombre. Emmanuel estaba en medio nuestro. Y el mundo, ¿qué hizo? Le desechó. Amó más las tinieblas que la luz. Usted está en un lugar oscuro. Y si alguien relajando le ha pegado una lámpara en la cara, en la oscuridad, usted se ha quedado ciego. Imagínese este mundo en tanta oscuridad y penumbra, y la luz misma venga resplandeciendo. Y ahora estos hombres, entregados a su pecado y a toda diablura de su corazón, con la luz, se ven desnudos. Con la luz dicen: ¿qué es lo que está sucediendo? Todo esto está mal. La luz resplandece. Lo que sucedió con Adán y Eva. Cuando la luz vino, Dios, Adán, ¿dónde tú estás? ¿Qué hizo Adán? Se escondió. No, que estaba desnudo. Pero Dios sabía lo que había más atrás. ¿Comiste del árbol, Adán? Adán se vio desnudo. Cuando la luz viene, amados hermanos, y resplandece en nuestra oscuridad, ¿sabe lo que nosotros debemos de estar mirando? Las cucarachas, los ciempiés, los gusanos, toda la podredumbre de nuestra alma, porque todo estaba oculto. Había un mal olor, pero no molestaba porque no se veía nada. Ojo que no ven, corazón que no siente. Estaba todo muy bien, todo en oscuridad, hasta que llegó la luz. Y esto es lo que nosotros somos. Y en vez de yo coger la escoba de arrepentimiento y arrepentirse, y coger toda esa basura y echarla en el zafacón, ¿sabe lo que hicieron? Tomaron la luz y la sacaron de su casa. Alejaron la luz de ellos. Desecharon a Jesucristo. Sin embargo, amados hermanos, Emmanuel, Jesucristo es el Eterno, el cual Juan describe aquí con tantos detalles para que nosotros podamos entender cuán necesario es Él para nosotros. Estamos en tinieblas. El mundo está en tinieblas, los hombres están en tinieblas, en podredumbre, en su muerte, en su pecado, en su hediondez.
y lo que el mundo necesita para poder reconstruir su vida destruida es a Jesucristo, el Creador. Lo que tú necesitas para salir de la oscuridad en la cual te encuentras es la luz misma, a Jesucristo, el Creador, la luz de los hombres. El que está muerto no es ampicilina lo que necesita, es vida. Dale vida. Pero si está muerto, necesita el mismo dador de la vida para que restaure, para que vuelva a nacer. Por eso es que el mismo Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Y yo he venido al mundo. Yo he venido al mundo para darle vida a lo que está muerto. Yo he venido al mundo para levantar y reconstruir lo que el pecado destruyó. Por eso Juan se traslada a la eternidad, se traslada. ¿Quién es? Jesucristo. Él no es un niño en un pesebre. Él no es una figura pegada en un madero. Él es Dios. Él es Emmanuel. Y Emmanuel estuvo entre nosotros y nos halló en oscuridad, nos halló en muerte, nos halló separados de Él. El hecho de que Emmanuel viniese al mundo nos dice la triste realidad de nuestro estado de muerte espiritual. Nada puede restaurar a los hombres de su estado de muerte y condición espiritual. Nada puede restaurar tu matrimonio. Nada puede restaurar tu familia, aparte de Dios. Nada puede restaurar lo que está muerto, aparte del que puede darle otra vez vida. Nadie puede quitar la oscuridad de tu corazón, aparte de la luz misma. Y es sorprendente cómo el mundo ve eso. Usted lo ve, cómo el mundo lo traduce. Esas chispas, hablan de esas chispas cósmicas, hablan del boom, donde la materia es eterna, y obviamente de esa materia eterna, de ese desorden, esa gran explosión, entonces fue creado todas las cosas con un orden perfecto. Hablan en esas películas, por ejemplo, de esas gemas, esas chispas que van a dar vida a todas las cosas y le da importancia y poder a todas las cosas. El mundo sabe que hubo un inicio. El mundo sabe que algo le dio inicio, vida a todas las cosas. Ahora el mundo no quiere que sea Dios. Y tienen 1.000.000 de teorías. Sin embargo, tenemos la revelación escrita, inspirada por Dios a sus santos profetas, para que nosotros veamos que esa chispa que el mundo llama, o esa materia, no es nada de eso, es una persona. Y es Jesucristo, al que ellos han desechado, al que tú estás desechando. Cuando el Señor Jesucristo vino, ¿qué halló? Un mundo muerto en su pecado. Cuando Él vino, halló gente en oscuridad, gente que le desechaba. Cuando Él vino, encontró un mundo sin Dios. Por eso, el Evangelio no es ven y se te van a resolver todos los problemas. Ven y tendrás riquezas y bienes. El Evangelio es Cristo se hizo hombre. Cristo murió por nuestros pecados. Dios se encarnó y nos ha regresado por medio de la fe al Padre. El Evangelio es una persona. El Evangelio es Dios. El Evangelio es Dios mismo. Que Dios nos conceda, amados hermanos, meditar
en la persona que vino a morir por nuestros pecados. Que Dios nos conceda al tomar el pan y el vino, a tomarlo con temor y con temblor, con tal reverencia, que cuando tomamos esto, podamos nuestra mente, nuestra alma irse al principio de lo creado. Que nosotros podamos contemplar a aquel creador de todo, haciéndolo todo por su palabra, haciéndolo todo por él mismo. Que al tomar el pan y el vino podamos entender que el misterio más profundo, el del Dios encarnado, estamos aquí contemplándolo, estamos aquí recordándolo, estamos aquí profundamente meditando en su gloriosa obra en la cruz por sus enemigos, por gente indigna que le despreció. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Cuando éramos sus enemigos, dice Pablo, pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso es una gran diferencia. Porque nosotros somos enemigos, amigos de los que son amigos. Nosotros tratamos bien a los que nos tratan bien. Pero Cristo trató bien y murió, entregó su vida por sus enemigos. Este evangelio es el que Dios te llama a creer, a abrazar, a recibir. Y cuando tú recibes este evangelio, estás recibiendo a Dios. Porque Dios mismo vino a proclamar este evangelio. Dios mismo vino a buscarte y a salvarte. Dios vino a restaurar lo destruido. Por eso es que Juan señala, Él es el creador. Él es el creador. Tu situación es tan grave, tu muerte es tan grave que tú necesitas al mismo creador para lo que no es, vuelva a ser en tu vida. Tú necesitas a la misma luz, a la misma vida, a la esencia de la vida, que es Dios, para volver a tener vida. Que hoy tú encuentres en Jesucristo al Dios eterno que se encarnó, que se hizo hombre para morir por ti cuando tú eras su enemiga, su enemigo. Así fue como Él te amó. Él te amó cuando tú lo desechaste, cuando tú no lo deseabas, cuando tú lo aborrecías. Así fue cuando Él te amó. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno, toda la plenitud estaba en Él, toda la plenitud. Que Dios nos conceda beber de esa fuente de agua viva. Que Dios nos conceda al tomar el pan y el vino, gozarnos y alegrarnos, porque Dios mismo, como dijo aquel profeta, vino a salvarnos. Oremos. Señor y Dios y Padre, rogamos que tú nos bendigas por tu palabra y ahora nos concedas poder derramar nuestras almas en alabanza y adoración a ti, pues hoy celebramos que el Eterno, el Todopoderoso, se hizo hombre para morir por pecadores. Oh Señor, ten misericordia de aquellos pecadores que aún no te han recibido. Ten misericordia de aquellos pecadores que te desechan, porque a los que te reciban, a los que creen en tu nombre, a los tales tú les concedes el ser tus hijos. A los tales tú les concedes perdón de pecados y vida eterna. Hoy concede este perdón, hoy concede esta misericordia, hoy concede que nuestras almas se llenen de gozo al saber que aún siendo viles criaturas, nuestro Dios, nuestro Creador, vino a salvarnos. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, hoy
y por los siglos de los siglos. Amén.